Nunca nadie debió ser procesado por el supuesto delito inexistente de violación de cuarentena. Siempre fue un atropello. Esto escribía Casañas Ley. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sabemos aquí, ¿cuántos en total fueron procesados por este tema de la violación de la cuarentena? José, ¿tenés conocimiento? Más de 1.400 seguro. No sé el número exacto, pero más de 1.400 sé que fue. Pero qué bárbaro. Sí, te doy un dato, por ejemplo. Solamente en la unidad del juzgado de Lisi Sánchez se tienen 99 causas finiquitadas, 22 en trámite y 17 en rebeldía. Solamente en uno de los juzgados con relación a causas de violación de cuarentena sanitaria. Bueno, ¿y por qué escribí esto? Explícame, Carlos, explícanos también a la audiencia. Yo siempre sostuve que no podía existir una causa penal sobre la base de un decreto, porque tanto la Constitución como el Código Penal dicen claramente que para que alguien pueda ser procesado o condenado, eso tiene que estar en una ley. Y como se utilizó el sistema penal para amenazar y para hacer tener miedo a la gente para que cumpla una cuarentena, entonces se utilizó eso y se le causó mucho daño a mucha gente, ¿verdad? En realidad nunca hubo un delito previsto en una ley. Eso nunca existió. Las personas nunca tuvieron que haber sido procesadas. Lo que dijo recién tu compañero, incluso ahora es súper desagradable porque tienen rebeldía, lo cual quiere decir que tienen una orden de detención y pueden llegar a ser detenidos por la policía, que tampoco le va a importar, pero el decreto ya ni siquiera está vigente. Sí. ¿Y cómo quedan? Sí. Y es bastante complicado porque las personas que fueron condenadas tienen que plantear una revisión ante la Corte y las personas que están procesadas tienen que plantear sobreseimiento definitivo. Y como son más de 1.400, estoy casi seguro porque recuerdo que en algún momento el Ministerio Público informó eso. Yo no creo que el Ministerio Público lo haga. Al final, otra vez, el ciudadano que fue injustamente procesado y que además en algunos casos llegó a hacer donaciones y todo esto, va a tener que otra vez pagar un abogado para liberarse de un antecedente que no tendría que tener. Y un caso justamente muy mediático fue el caso de María Esther Roa, por ejemplo, que fue procesada y fue enjuiciada por haber participado en una manifestación en plena cuarentena. Ella, por ejemplo, primeramente fue sobreseída en primera instancia y la Fiscalía apeló y continúa su proceso. Por ejemplo, una de las causas abiertas. ¿Cómo se llama de los gastronómicos? ¿Cómo es? El que quería... Gracias, que también tuvo, ¿verdad? Inclusive parece que ya le tenía que hacer algo así como servicio o algo también. O sea, ellos pueden, pregunto, José, vos sabés que demandar al Estado, indemnizar, o sea, ¿se podría hacer eso? Podrían hacerlo, solo que es un juicio que se llama en lo civil, se llama ordinario y es un juicio que dura años. Y yo no creo sinceramente que el Estado en algún momento reconozca, porque en verdad cometió muchos atropellos. A mí particularmente me llamó mucha gente en su momento. Un caso recuerdo perfectamente que se comunicó conmigo, que era un señor que se dedicaba al oficio de electricista y le estaba llevando en su moto víveres a su mamá y a su papá, y la policía le detuvo y le preguntó cuál era su permiso de trabajo. Y él le explicó que era domingo y tenía que llevar alimento a sus padres. Le imputaron, o sea, a mucha gente le causaron daños. Qué pena. Doctor, una última pregunta, nada más aprovechando, hay un televidente que me dice, ¿podría aplicarse la retroactividad de la ley en caso de que sea más beneficiosa al imputado? Dice esta persona. Esa pregunta nada más. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Este es el único caso en el cual se aplica retroactivamente, porque desaparece la causa que se utilizó, que fue el decreto, desaparece en este momento y por lo tanto las personas tienen que ser beneficiadas con eso. Ya los que pagaron y donaron, eso ya no se puede, ¿verdad? Claro. Pero los que están en trámite y los que fueron condenados tienen que solicitar la revisión para que su causa sea eliminada de su antecedente, porque
mucha gente se quedó con antecedentes penales. José Carlos me pregunta algo, te iba a preguntar, ¿verdad? Pues, no sé, voy a recordar. Mirta Gusicki, ese así puede volver a su banca, banca me dicen. Puede ser, Sí, oye, pero ella no ella fue para falsa, vacunarse, fue por ¿verdad? interna. Tal vez otra cosa, ¿verdad? O, Fue por- o puede ser también, pregunto, José, pregunto. Un escándalo fue lo de ella. Sí, bueno, esos son casos mucho más complicados porque ahí se resolvieron por pérdida de investidura. Entonces, la cuestión es mucho más compleja, ¿verdad? Porque son decisiones políticas que se toman en su momento, pero sea ella o sea cualquiera, a lo que yo voy es que no pudieron haber procesamientos por violación de cuarentena. Eso es, incluso yo escribí un artículo sobre eso, no, porque siempre estuvo basado en un decreto y eso no está permitido. Exacto. José, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Otro para ustedes, que estén bien. Gracias. Bueno, José Gañán Levi, y bueno, está en la claridad sobre el tema de este proceso de cuánta gente. Hoy me imagino que ya se va a levantar unos cuantos. Hay que preguntarle a la fiscalía. Sí. ¿Ves? ¿Qué va a hacer, verdad? Sí, ¿qué va a hacer también en general? Digo, ¿cuál es la instrucción?